Muy bien, hola a todos, bienvenidos a Café en tiempos del COVID. Últimamente las publicaciones sobre el coronavirus se han detenido un poquito. Sigue habiendo muchas, pero la primera fase de investigación en la que todos estábamos sorprendidos y los científicos estaban corriendo para identificar las bases del virus ya han pasado. Así que ahora el ritmo de publicación se ha reducido, pero eso no es malo necesariamente. Eso significa que ya se han establecido algunas pautas de investigación y se están haciendo más estudios más cuidadosos, que es lo importante. Porque tener estudios no vale para nada si están hechos con prisas y a lo loco. Pero eso no significa que no salgan cosas interesantes. Y encontré una de la que os quiero hablar. La publicación en sí no va a cambiar el mundo tal y como lo conocemos, pero da pie a hablar un poco de los virus y del tipo de tratamientos que se necesitan contra ellos, así que me pareció útil hablar de ella. Así que vamos a ello. La publicación de la que vamos a hablar hoy apareció en Science el 15 de junio de 2020 y está firmada por 15 autores, afiliados a una empresa llamada Regeneron Pharmaceuticals. La publicación en sí no habla de nada muy distinto con respecto a lo que hemos visto hasta ahora. Lo que nos quieren presentar es un cóctel de anticuerpos contra el SARS-CoV-2. ¿Y por qué quieren presentarnos este cóctel de anticuerpos? Bueno, crear un anticuerpo contra un virus no es algo especialmente difícil. Pero no siempre es suficiente con un único anticuerpo, y mucho menos en el caso de un virus como este con el que estamos tratando. El tema es que el SARS-CoV-2, el coronavirus, es un virus de ARN. Esto significa que tiene su material genético guardado en ARN en vez de ADN. El ARN se parece al ADN, pero es bastante más inestable. Puede hacer básicamente las mismas cosas, puede guardar información también, pero es considerablemente más inestable que el ADN. Esa es la razón por la cual nosotros guardamos la información en ADN y no en ARN. Usamos el ARN para trabajos específicos, pero toda la información realmente importante que codifica nuestros genes, que es lo que nos hace capaces de desarrollarnos desde un cigoto a un ser humano, que es una cosa increíblemente complicada y que requiere que muchas cosas salgan bien, pues esa información está guardada en ADN porque es mucho más estable. El ARN tiende a mutar con bastante facilidad, lo cual quiere decir que los genes en cualquier momento podrían cambiar y algo podría salir terriblemente mal. Pero claro, un virus es bastante más sencillo que una persona. Es bastante más sencillo incluso que una sola célula, de hecho. Así que tener su información guardada en ARN no es una desventaja tan grande. De hecho, a veces es una ventaja. Estos virus tienen la información guardada en ARN y además tienen un sistema de replicación muy malo. Es muy propenso a tener errores. Eso significa que cada virus está cambiando siempre. Siempre está mutando constantemente y pequeños cambios en su código genético. Esto es un problema para muchos de los nuevos virus. Los virus hijos, por llamarlos de alguna forma, porque muchos no funcionan, pero la cantidad de ellos que se crea es tan abrumadora que la mayoría sobreviven de todas formas, y le da al virus en general la ventaja de ser muy bueno a la hora de escapar del sistema inmune, de los anticuerpos de los que hablábamos. Un anticuerpo es esencialmente una proteína capaz de reconocer un patrón molecular muy específico y pegarse a él. Ese es todo su trabajo. Una vez un anticuerpo se pega a su objetivo se pueden hacer muchas cosas. El simple hecho de tener un montón de anticuerpos pegados puede, impedir muchos de los mecanismos normales moleculares en los que confían los virus, para entrar en las células, por ejemplo. Imaginemos que tenemos una de estas proteínitas en forma de garrote que usa el coronavirus para meterse en las células, y que esa proteína queda toda pegotoñada, recubierta de anticuerpos. Pues claro, es un problema, ya no puede funcionar. Ya no puede pegarse a lo que tiene que pegarse en la superficie de la célula y por tanto todo el proceso de entrar ya no puede ocurrir. Además, los anticuerpos sirven para marcar cosas para el sistema inmune. Las células del sistema inmune son capaces de reconocer una parte de los anticuerpos, la que no varía, la que no se pega a las cosas, y se activan y destruyen aquello a lo que esté pegado, el anticuerpo, o se lo comen. Por eso es muy importante desarrollar anticuerpos contra cualquier cosa que nos esté entrando en el cuerpo, porque son una de las primeras líneas de defensa. Pero claro, hemos dicho que el anticuerpo necesita un patrón molecular muy específico para quedarse pegado. Si ese patrón molecular cambia, el anticuerpo deja de ser efectivo. Así que imaginemos que tenemos un anticuerpo que se pega a estas proteínas en forma de garrote, estas proteínas de entrada de virus. Pero este virus particular tiene una mutación en la proteína de entrada que no le quita la función necesariamente, pero cambia un poquito la estructura, cambia un poquito la carga eléctrica, cambia un poquito la forma de esa proteína. El anticuerpo ya no va a poder pegarse a ella. No nos va a valer para absolutamente nada. Y contando con que estos virus son súper inestables, están mutando constantemente y se reproducen en millones y millones de virus nuevos, tarde o temprano va a aparecer uno que tenga exactamente esa mutación necesaria para escapar al anticuerpo. Así que estos investigadores, que como podemos ver trabajan para una compañía farmacéutica, están intentando averiguar cómo de posible es que surjan este tipo de mutaciones. En definitiva, qué tan bueno es el coronavirus a la hora de escapar de los anticuerpos que estamos usando para intentar neutralizarlo. Lo que hicieron fue desarrollar una serie de anticuerpos contra estas proteínas de entrada del virus. Y para probarlos usaron pseudovirus, que es algo con la que ya estamos familiarizados en este programa.
Son esencialmente virus de mentira, virus artificiales que pueden tener las proteínas necesarias que estamos intentando evaluar, contra las que estamos intentando hacer anticuerpos, pero que no tienen la capacidad de replicarse mucho o de infectar a seres humanos, o bueno, se les pueden hacer muchas modificaciones, pero esencialmente la idea es que son inofensivos, o al menos mucho más inofensivos que el virus completo. Estos pseudovirus los usaron para infectar una serie de células que estaban cultivadas en plaquitas, y los incubaron con ellas, les dieron tiempo a infectarlas, y luego les añadieron anticuerpo. En estas condiciones el virus estaba sometido a presión selectiva. Solo los virus que fueran capaces de engañar al anticuerpo, o de evitarlo de alguna forma, podrían reproducirse y tendrían para ellos toda la plaquita. Efectivamente, ante la presencia del anticuerpo, pues desactivando la mayor parte de los virus, rápidamente aparecieron virus que llevaban mutaciones en la proteína de entrada, que es contra la que estaba hecha este anticuerpo particular. Estas mutaciones cambiaban lo suficiente la estructura de la proteína como para evitar el anticuerpo. Eran inmunes, o al menos no estaban tan afectados por ese anticuerpo, y pronto formaron el 100% de la población de virus que estaba infectando esas células. Imaginaos si es un cuerpo humano, esto es catastrófico, porque no solo tienes una población de virus que es completamente inmune al anticuerpo y que se está esparciendo por el organismo del paciente, sino que además ese paciente podría contagiar a alguien y tendrías un virus inmune a uno de los anticuerpos que has creado. Esto, por cierto, es lo mismo que pasa con las bacterias. Cuando usamos antibiótico para combatir una bacteria, están sometidas a la misma presión. Y aunque no mutan tanto como los virus, sí que mutan también. Eso quiere decir que tarde o temprano aparecerá una bacteria que sea capaz de resistir el antibiótico. Eso no es bueno, porque significa que poco a poco, a medida que más y más líneas de bacterias se van haciendo inmunes a nuestros antibióticos se van haciendo inútiles y no podemos tratar enfermedades. Por eso los antibióticos solo hay que tomarlos cuando te los receta un médico, y normalmente se recetan varios juntos. ¿Por qué? Vamos a verlo ahora con el mismo ejemplo, pero para los virus. Cuando los investigadores repitieron el experimento, pero en vez de añadir un único anticuerpo, añadieron 2 anticuerpos que estaban hechos para reconocer partes distintas de esa proteína de entrada, no aparecieron mutantes que sobreviviesen. Eso es porque, tener una mutación que cambie ligeramente la forma de tu proteína de entrada, de tal forma que engañe un anticuerpo, pero de tal forma que mantenga tu proteína de entrada funcional, no es tan fácil como parece. Es bastante improbable. Y hacerlo para un solo anticuerpo es improbable, pero puede ocurrir con la cantidad de virus nuevos que estamos creando. Pero si le pones 2 anticuerpos, ya le estás pidiendo 2 mutaciones en 2 partes muy específicas de la proteína de entrada, que además la tienen que mantener funcional y efectiva. Eso es muchísimo más difícil, ¿verdad? Hay muchas menos posibilidades de que eso ocurra. Y efectivamente, con este cóctel de anticuerpos, con estos varios anticuerpos a la vez que les estaban poniendo a las células, los virus no eran capaces de replicarse, no eran capaces de crear mutantes que fueran inmunes a los 2 anticuerpos a la vez. Quizá uno sí, pero al otro no. Y exactamente esto es lo que pasa con los antibióticos y las bacterias. Para que una bacteria desarrolle inmunidad a un antibiótico también necesita mutar. Y desarrollar resistencia a un antibiótico ya es difícil de por sí. Pero desarrollar resistencia a 2 o 3 a la vez es muchísimo más difícil, y por eso los antibióticos se dan en cócteles también. Los autores de la publicación entonces recomiendan usar cócteles de anticuerpos siempre que sea posible, y no solo para tratar a seres humanos, claro, sino también a la hora de probarlos incluso en animales, para evitar que un mutante de estos que son inmunes a tu anticuerpo aparezca, se multiplique y todo el tratamiento que estás intentando desarrollar deje de ser efectivo y pierdas el tiempo. Y tienen toda la razón. Lo positivo de este asunto es que claramente se están desarrollando cócteles de anticuerpos contra el SARS-CoV-2, que parecen ser efectivos, al menos cuando lo prueban con celulitas cultivadas en placas. Es un principio, pero como siempre, hay que tener prudencia. Pero hay gente trabajando, así que tarde o temprano algo bueno saldrá, esperemos. Mientras tanto ya sabéis, a cuidarse mucho y a no tomar antibióticos uno a uno y sin orden del médico. Espero que esto os haya resultado un poquito útil. Hasta la próxima.